Como todos sabemos, eh, hay un pasaje muy ampliamente conocido en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14 de los versículos 22 al 33, que nos habla cuando Jesús anda sobre el mar. Sin duda alguna, ya esto lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, pero hay algo muy importante que debemos de recalcar. Lo que habla también la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 de los versículos 5 al 11, el cual nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Siempre lo hemos manifestado a través de los estudios bíblicos que hemos estado impartiendo a través de este medio, que definitivamente si hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, es que el mismo Dios, hecho hombre, en divinidad de Hijo, vino a la tierra. Y aquí, en Filipenses, lo narra y nos enseña la palabra que nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dejó su trono de gloria para venir a la tierra y dar su vida por nosotros. Uno de los títulos divinos, como se le conoce a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Emmanuel, Dios con nosotros. Recordemos también el pasaje en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, en el versículo 8, cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el versículo 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿por qué nos referimos a esto? En este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, de los versículos 22 en adelante, nos narra, ya como lo reiteramos, sin duda alguna ya lo hemos escuchado, ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado también, pero hay algo que no debemos de dejar pasar por alto, y por eso también le damos lectura a estos versículos de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Es que el mismo Dios, hecho hombre, en divinidad de Hijo, vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Entonces, en este relato, ya todos lo conocemos, hay algo muy importante. Cuando el Señor camina sobre las aguas, ningún ser humano puede realizar esto. Desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista terrenal. Y desde el punto de vista terrenal, lo que es la ciencia médica, la ciencia de la física. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde el punto de vista
de la ciencia médica, cuando es imposible que una persona a gran temperatura bajo cero, y principalmente a esas horas de la madrugada y en el mar, no puede caminar sobre el agua. Ningún ser humano, hombre o mujer, niño, joven o adulto, lo puede hacer. Una de las cosas que no se puede hacer es porque, lógico, con esas altas temperaturas a esa hora de la madrugada, lógicamente en aquel tiempo se empleaban sandalias. Y las sandalias, y aún en esta era moderna, aunque se hubiese utilizado por parte del Señor quizás unas botas o botines de hierro o de cualquier material grueso, ante el hielo que se forma a esas horas de las aguas en el mar, era imposible. Desde el punto de vista de la ciencia médica, alguien que haga ese intento no va a poder. Una, porque definitivamente el agua a esas temperaturas heladas llega a traspasar todo calzado, y ya no digamos si son sandalias o los mismos pies. Porque recordemos que las articulaciones y los tejidos del cuerpo humano se contraen, se quema la piel y viene lo que todos conocemos como hipotermia. Entonces, desde ese punto de vista era imposible. Desde el punto de vista de la ciencia médica, ningún hombre, ninguna mujer, ser humano puede hacerlo. Y desde el punto de vista de la ciencia de la física, nosotros sabemos que existe en la ciencia física, en una de sus ramas, lo que es la ley de la gravedad, lo cual hace que, por ejemplo, ningún objeto, o mucho menos un hombre, una mujer, un ser humano, pueda sostenerse en el aire. Y cuando alguien, lógicamente, hace el intento de caminar sólidamente sobre las aguas, se va a hundir, porque la ley de la gravedad así es. Entonces, cualquier ser humano se hunde. Hoy en día, pues lamentablemente, el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha intentado engañar a la humanidad, haciendo que sí se puede y que esto y que el otro, hacen montajes con vidrio abajo y corrientes de aguas y dicen que sí se puede caminar, pero eso es imposible desde el punto de vista de la ciencia médica, desde el punto de vista de la ciencia de la física. Recordemos que la ciencia física, dentro de lo que estudia, es precisamente el estado de los cuerpos, tanto de los seres humanos como de los cuerpos celestes, como se le conoce, del universo, del espacio, del tiempo. Entonces, para el hombre, para la mujer, esto es imposible. Mas, sin embargo, la misma palabra del Señor, y nosotros sabemos por fe y convicción plena en Dios, que para Dios no hay nada imposible. El mismo Dios, hecho hombre, en divinidad de Hijo, camina sobre las aguas. La ley de la gravedad, la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica, que son ramas de la ciencia de la física, sucumbieron, dieron su paso al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. La ciencia médica también sucumbieron ante la presencia del Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice acá, en Colosenses, capítulo 1, en el versículo, dice:
En el versículo 15 en adelante nos dice, Él, o sea, el Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y también lo que les mencionábamos, el mismo Dios hecho hombre. En la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo 16, miren lo que dice el Señor en su palabra. E indefectiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, que he creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo lo reiteramos? La ley de la gravedad, la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica, se dieron ante la presencia de su Creador, de Dios hecho hombre. Por eso Él pudo caminar sobre las aguas. Y algo muy importante, que la fe que el apóstol Pedro tuvo en ese momento cuando vio caminar al maestro de Nazaret sobre las aguas, ellos se asustaron y dijeron un fantasma, dijeron. Y cuando el apóstol Pedro, esa fe que había en él en ese momento, porque fue muy corto ese momento que él tuvo una fe, puso su mirada en el Señor y le dijo que si él podía ir a él y caminar, y el Señor le dijo que lo hiciera. Y sabemos el relato, que mediante Pedro puso su mirada en el Señor y camina sobre las aguas, igual que el maestro de Nazaret no se hundió. Él caminó también, caminó hacia el maestro de Nazaret. Pero cuando en algún momento él sintió seguramente lo helado del viento, el frío a esa hora, y desvió su mirada del Señor y tuvo miedo como ser humano que era Pedro, y desvió su mirada y vio aquella oscuridad tremenda, el frío, el viento, el agua empezó a hundirse. Y eso sucede, como todos lo sabemos, cuando desviamos nuestra mirada del Señor, nuestra fe. Muchas veces nos pasa. Mediante nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor, Él siempre va a estar a nuestro lado. El Señor caminó y sabemos el relato, que Pedro, desesperado cuando empezaba a hundirse, empieza a gritar, a pedirle que lo rescatara. El Señor extiende su mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y suben a la barca. Lo reiteramos, este pasaje es muy hermoso. En su mayoría, pues ya lo hemos escuchado incluso en prédicas, ya lo hemos dado en el estudio bíblico, pero hoy queríamos recalcar esto. Ante el Señor, las leyes de la naturaleza dan su paso ante el Señor.
todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo lo visible e invisible, todo lo que es energía, todo lo que es materia, toda la humanidad entera, toda lo que es los animales, los habitantes del mar, las aves de los cielos, los grandes monstruos marinos, las plantas, los volcanes, todo, absolutamente todo está bajo el control de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso leímos lo que nos dice Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16, que por Él y en Él fueron hechas las cosas. Recordemos lo que nos habla Génesis capítulo 1 en el versículo 1, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio. Esto nos habla de dos aspectos. La palabra del Señor nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí nos habla del Señor Jesucristo, pero también nos habla el principio, nos habla del tiempo. Cuando dice creó Dios, nos habla del Creador, de nuestro Padre. Nos habla los cielos, que es el espacio que existe, y la tierra. Entonces, y cuando nos habla también, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, nos habla del Espíritu Santo. Entonces, por eso les recalcamos las leyes de la naturaleza, llámese la ley de la gravedad, la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica y la ciencia médica, se postraron ante el Señor, porque el mismo que las había creado ahí estaba presente en divinidad de Hijo. Por eso les mencionábamos: Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Felipe le hace y le pregunta: muéstranos al Padre, la respuesta que Él le da: hace tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido. Y cuando Él ora por los discípulos, y cuando Él dice: yo y el Padre uno somos, entonces nos damos cuenta tan grande es nuestro Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración sean al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que un día no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó de ello y se hizo hombre y habitó en ese tiempo en la tierra y con los hombres y las mujeres de ese tiempo en el pueblo de Israel. Muy pocos le recibieron con fe, muy pocos creyeron y le siguieron. La mayoría lo desechó. Su mismo pueblo lo condenó a morir en la cruz, pero era para que el plan de Dios de salvación para la humanidad se cumpliera. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy nos damos cuenta que solamente en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vamos a encontrar solución a nuestros problemas. Solamente en Él
vamos a ser salvos de la ira venidera, de la condenación. Solamente en Él somos sanos de todas las enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu. Solamente Él nos puede dar una verdadera libertad, quebrando yugos de esclavitud, herencias de maldición ancestral, cortando de raíz cordones umbilicales de maldad y de pecado. Solo Él nos da la vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Hoy, nuestro anhelo, nuestro deseo, a través de este pequeño estudio, sea de bendición para todos, porque nuestro propósito es dar a conocer la palabra, es llevar ese mensaje, ese bálsamo, muchas veces de amor, de consuelo para nuestras vidas, porque no es solamente el que recibe el mensaje y lo predica, es para todos. Siempre lo hemos dicho, estamos aprendiendo. El Señor es grande. Él dio su vida por nosotros. Él caminó sobre las aguas. Pedro también lo hizo, pero como ser humano sucumbió en un momento. La falta de fe, el temor, el miedo, que como seres humanos muchas veces nos ataca, pero nuestra fe, nuestra confianza está en el Señor, porque la misma palabra del Señor nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor. Y por lo tanto, sigamos adelante. Cada día, que nada ni nadie nos impida. Nos cuesta. Es muy difícil, pero no es imposible. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo en nuestro deseo. Aleluya. Amén. Amén y amén.